El tema del proyecto de investigación es migraciones nahuapipiles del posclásico en la cordillera del Bálsamo, en El Salvador. Vamos a ver un poco sobre la agenda que vamos a estar tratando este día. El desarrollo de la ponencia, primer punto, voy a estar hablando un poco sobre la descripción de la investigación, los objetivos, la metodología que utilicé para desarrollarla. Como segundo punto, la conceptualización del paisaje cultural, que es el marco teórico que estamos desarrollando junto con mi co-investigador, el doctor William Fowler. El tercer punto, las migraciones nahuapipiles, quiénes eran los nahuapipiles, en qué evidencias lo pasamos para estar hablando de este gran movimiento migratorio que se dio durante el periodo posclásico. Y como cuarto punto, la costa del Bálsamo, ya el lugar donde estoy desarrollando mi investigación. El problema que tratamos de resolver, o por lo menos aproximarnos a entender mejor este fenómeno sociocultural de las migraciones, sabemos que las migraciones nahuapipiles consistió en una compleja oleada de movimientos, de grupos que venían migrando desde el altiplano central mexicano hacia la costa pacífica de El Salvador. Durante el posclásico o el epiclásico, estamos hablando aproximadamente del 600 al 900 después de Cristo, se da este complejo movimiento de grupos culturales. Sin embargo, estas migraciones continuaban planteando diferentes interrogantes. Por ejemplo, ¿qué fue lo que motivó a estos grupos migrar desde el altiplano central mexicano hasta estas costas pacíficas de Centroamérica? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales ellos decidieron migrar? ¿Por qué estaban adoptando un paisaje particular también en lo que hoy conocemos como la costa del Bálsamo? Ese es un poco el problema que nosotros estamos tratando de brindar una aproximación a ese complejo problema sociocultural que se dio durante el periodo posclásico. Los objetivos de la investigación, el objetivo general fue desarrollar un reconocimiento arqueológico sistemático en la cordillera del Bálsamo, enfocándonos en el sector sur de la misma, que es esta mancha café que ven acá. Y esta es parte de la cordillera, y nosotros nos estamos enfocando en estos municipios, que es lo que se conoce como la parte sur de la cordillera o la costa del Bálsamo, que son estos municipios que están que están ubicados frente a la costa. El segundo objetivo general es identificar, registrar, documentar y mapear sitios arqueológicos en la cordillera del Bálsamo. Los objetivos específicos son referenciar los sitios arqueológicos a través del sistema de posicionamiento global, GPS, recolectar materiales culturales diagnósticos de superficie para poder documentar la complejidad de cada uno de estos sitios, implementar un análisis espacial de los sitios registrados, como último objetivo tener datos que permitan ubicar cronológicamente a los sitios arqueológicos, es decir, a qué periodo cultural pertenecen estos sitios. La metodología que utilizamos fue una metodología cual y cuantitativa. Desarrollamos un programa de reconocimiento arqueológico de cobertura completa, se le conoce a esta metodología, el cual está focalizado en transectos específicos para la localización primero y luego para el registro de los posibles restos arqueológicos que podamos detectar a nivel superficial. Todo esto es a través de un reconocimiento pedestre. Lo hacemos caminando y caminando y caminando. Las técnicas de reconocimiento de cobertura completa incluyen una metodología diseñada para recuperar información acerca del tamaño del sitio, las plantas arquitectónicas superficiales, qué tipo de asentamientos eran, ¿verdad? Si tenían plazas, si tenían montículos, pirámides, zonas habitacionales, etc. También nos ayuda a entender la distribución de la cerámica lítica, los topónimos modernos también que se están utilizando, que dicho sea de paso, en su mayoría provienen del náhuatl, ¿verdad? Lo cual obviamente nos hace una referencia a estas migraciones que se dieron durante el posclásico. Los senderos, campos agrícolas antiguos, modernos y datos físicos del medio ambiente en general. El marco teórico que planteamos es la arqueología del paisaje, que es una perspectiva relativamente nueva
en la percepción postprocesual de la arqueología. La arqueología del paisaje plantea que el paisaje es producto de factores sociales y de la acción humana, ¿verdad? Es decir, es un producto antropogénico. Cuando hablamos de paisaje cultural estamos hablando de un producto que es creado por el ser humano. Es una estructura compleja alimentada por los cambios continuos, idealizaciones, reflexiones, simbolismos, contingencias y la materialidad en términos generales. Asimismo, usamos la antropología del movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los autores conocidos en esta perspectiva, Stanley Tambia, plantea que existen dos posibles movimientos de población. Uno, que puede ser una migración voluntaria, cuando existe cierta agencia en las personas de decir quiero migrar de un punto A hacia un punto B. Y la segunda es un desplazamiento involuntario. Ambas migraciones, tanto la voluntaria como la involuntaria, pueden ser etiquetadas como la formación de comunidades diaspóricas, ¿verdad? Que podemos hablar de una diáspora. Cuando hablamos de diáspora empezamos a hablar de memoria colectiva, ¿verdad? De un mito acerca de nuestro lugar de origen. Y eso es un poco lo que vamos a empezar a explorar, cómo estaban interpretando los nahuapipiles ese mito, ese lugar de origen. Para entender un poco, vamos a iniciar con algunos conceptos como la geografía humana, que es también una conceptualización relativamente nueva y que tiene aplicabilidad a los estudios antropológicos y arqueológicos. Básicamente la geografía humana es el estudio de los lugares, así de fácil y sencillo y burdo si quieren, ¿verdad? Como ustedes muy bien saben, nosotros los seres humanos vivimos en lugares y nos apropiamos de estos lugares. Tenemos una apropiación, procesos de apropiación con estos lugares. En la medida que nosotros nos apropiamos de un lugar, lo empezamos a valorizar, le damos un cierto valor a estos lugares. Y en ese sentido, cuando ya empezamos a hablar de significados, estamos hablando de historia. Si los lugares obviamente tienen historia, ya sea historia reciente o historia milenaria, como pueda ser interpretada. También estos lugares evocan significados, proveen identidad. Una de las formas de la creación de identidad en el imaginario colectivo puede estar asociado a los lugares, ¿verdad? Y como ustedes saben, nuestras interacciones obviamente las hacemos en un espacio determinado, ¿verdad? En un lugar. Entonces, vean lo interesante y lo importante que se vuelve el estudio de los lugares, de la interacción, de la geografía humana. Y eso es lo que vamos a empezar a ver sobre los pipiles. El concepto, si es cierto, la arqueología del paisaje es relativamente nueva, sin embargo este concepto proviene de la geografía y es bastante antiguo. Acá tenemos a un famoso geógrafo, Karl Sauer, en 1925. Vean ustedes qué tan temprano empieza a plantear el concepto de paisaje cultural. Tenemos una referencia natural, ¿verdad? Es decir, un paisaje natural. Ahora, en 1925, Karl Sauer empieza a decir, vean, el paisaje es cultural, la percepción del paisaje cultural. Y él dice, el paisaje cultural es elaborado desde un paisaje natural, ¿verdad? La cultura es el agente, el área natural es el medio, el paisaje cultural es el resultado. Cuando nosotros nos apropiamos de un cierto paisaje, le estamos dando una connotación cultural, ¿verdad? Con la introducción de una cultura diferente, rejuvenecen los paisajes culturales o un nuevo paisaje es sobrepuesto en los remanentes del antiguo paisaje. Esa es un poco la idea o la conceptualización que se tiene del paisaje cultural. El concepto de paisaje es interpretado como el producto de diversos factores sociales y de agencia humana. La arqueología del paisaje interpreta el paisaje mismo como una construcción cultural. El enfoque teórico de la arqueología del paisaje se basa en la idea de que los seres humanos construyen y transforman su medio ambiente de una manera fundamental. El volcán de San Salvador, ¿verdad? Y ese volcán de San Salvador, yo les apuesto que si lo ven en una toalla en la sal, en Alemania, de repente en una tienda ven esa toalla, le va a conmover y le va a decir, mi volcán, ¿verdad? Tan querido de mi terruño, ¿verdad? Entonces hay una connotación de un rasgo geográfico.
Y esa connotación se vuelve identitaria, la de apropiación. Pero vamos entrando en materia. Eso era un poco para conceptualizar el marco teórico que estamos utilizando en esta sesión. Ahora, ¿quiénes eran los nahuapipiles? Nosotros, yo estoy más que seguro que la mayoría de los que estamos presentes acá hemos escuchado sobre los pipiles, sobre los nahuas, y en algún momento dado hemos sentido ese orgullo pipil, ¿verdad? Y decimos, sí, yo soy proveniente de sangre pipil guerrera, ¿verdad? Y hemos tenido esa conceptualización. Pero aproximémonos un poco a tratar de entender quiénes eran estos nahuapipiles. Sabemos que para los periodos epiclásico y el posclásico se dieron masivos movimientos migratorios. Ya les mencionaba yo, desde el altiplano central mexicano hacia la costa pacífica. Tenemos evidencia lingüística, histórica y arqueológica que se dio esta fuerte migración durante el posclásico temprano, aproximadamente el 800 y el 900 después de Cristo. Ya para el periodo de la conquista, para 1524, los grupos nahuapipiles se encontraban localizados en el sureste de la costa pacífica centroamericana, Guatemala, y en El Salvador específicamente estaba centralizado en la parte occidental de lo que hoy conocemos como El Salvador. Ahí estaba concentrada los asentamientos pipiles. Una de las grandes características geográficas de estos asentamientos pipiles es que posee una ubicación y una arquitectura estratégicamente defensiva. Cuando vemos asentamientos pipiles, por lo general de esta época están ubicados en las partes altas de los cerros, están ubicados en islas o en lomas, y eso nos da una connotación defensiva, ¿verdad? Que se estaban apropiando estos pipiles.